Buenas imparables, soy el pastor Brian Charay, es una alegría que seas parte de esta comunidad. Hoy nos encontraremos con Dios en Apocalipsis 7 para seguir creciendo nuestra relación con Él. Recuerda estudiar este capítulo antes de escuchar el episodio. Este no busca reemplazar tu estudio personal, sino motivarte y enriquecerlo. Como sabes, toda esta semana te vengo diciendo que si hace un tiempito, por lo menos unas semanas, ya vienes escuchando los episodios, me ayudes a ayudarte mejor. En el mensaje de audio que recibiste en el grupo de WhatsApp al que perteneces, te dejé el link de una encuesta para que puedas llenar. Es totalmente anónima y tiene la intención de poder conocerte mejor para darte mejor contenido y una mejor experiencia. Así que juntos sigamos construyendo esto, te va a tomar 3 a 5 minutos y va a significar un montón. Con eso dicho, te súper agradezco y ahora sí conversemos. ¿Qué verdad aprendemos sobre cómo es Dios y su dirección para nuestra vida? Padre, el futuro muchas veces nos trae incertidumbre, ansiedad, no sabemos qué es lo que va a pasar y eso nos desespera. Por lo cual, ayúdanos a través del estudio de hoy a poder saber cuál es tu voluntad para nosotros, qué es lo que quieres para nosotros, cómo saber si realmente vale la pena seguir estando en una relación contigo o no. En el nombre de Jesús oramos. Amén. En toda la Biblia, solo en los capítulos 7 y 14 de Apocalipsis, se trata de lo que se conoce como los 144.000. ¿Habías escuchado hablar de ellos? ¿Qué es lo que sabes? ¿Quiénes piensas que son? Apocalipsis es la carta de Juan a las 7 iglesias que están en Asia Menor: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea, con el objetivo de revelar a Jesús y desenmascarar los planes de Satanás a lo largo de la historia y específicamente en los últimos tiempos antes de la segunda venida de Jesús, buscando así demostrar la fidelidad de Dios en cada época para animar, para fortalecer, para redimir y finalmente liberar a su pueblo del pecado y sus consecuencias. Apocalipsis 6, el capítulo anterior, comenzó lo que se conoce como la presentación de los 7 sellos, que son, si no sabes qué es, nunca lo leíste, te lo resumo. Es un viaje en el tiempo, así como lo fue el mensaje a las 7 iglesias en los capítulos 2 y 3, que va desde la época de Juan, que es el que escribe Apocalipsis, hasta la segunda venida de Jesús, donde nos vamos parando en las diferentes estaciones de este viaje, que son diferentes periodos de la historia, para ver cómo sería la condición de la iglesia, tanto interna como externa, en aquel momento. Hablando de los sellos específicamente, lo que busca cada una de las estaciones de este viaje en el cual nos bajamos a echar un vistazo es mostrarnos la condición externa que enfrentaba la iglesia en ese periodo de tiempo. Pero el capítulo 6 de Apocalipsis terminó con la apertura del 6º sello, o sea, nos dejó allí en la 6ª estación de este viaje, y la serie solo se va a terminar en el capítulo 8, cuando ahí se revela el 7º sello. Pero en medio, o sea, entre la estación número 6 y la estación número 7, entre el sello número 6 y el sello número 7, entre los capítulos 6 y 8 de Apocalipsis, está el capítulo 7, que es un gran paréntesis donde se toca este tema de los 144.000 sellados. ¿Por qué Juan hace este paréntesis? Porque Apocalipsis 6 termina hablando de los eventos finales de la historia humana, indicando el pronto regreso de Jesús. Entonces, el versículo 17 dice: porque ha llegado el gran día de su ira, ¿quién podrá permanecer en pie? Esa es la pregunta que cierra Apocalipsis 6 y que busca responder Apocalipsis 7. ¿Quién podrá permanecer en pie? Y la respuesta de Apocalipsis 7 es los 144.000 sellados. Pero, ¿qué significa ser sellados y quiénes son estos 144.000? Apocalipsis 7 comienza con 4 ángeles sobre los 4 ángulos de la tierra, deteniendo los 4 vientos de la tierra. ¿Qué son los ángeles en la Biblia? Instrumentos de parte de Dios. ¿Qué simbolizan los 4 ángulos de la tierra? La totalidad de la misma: norte, sur, este y oeste. ¿Y qué simbolizan los 4 vientos de la tierra? En la profecía hace referencia a guerras o luchas por la supremacía entre las naciones, también calamidades y destrucciones, como vemos en Jeremías 49 o en Daniel 7. No significa que simplemente haya 4 ángeles parados en 4 puntos alrededor del mundo. Están en todos lados. Lo que busca señalar aquí Juan es la totalidad de lo que está diciendo. Si juntamos todo, entonces, ¿qué nos queda? Es importante recordar que estamos en la transición del 6º al 7º sello, que, spoiler, es cuando está la segunda venida de Jesús.
Entonces, lo que dice es que en estos tiempos, antes de la segunda venida de Jesús, Satanás multiplicará sus esfuerzos para extender la ruina y destrucción por todas partes. Pero Dios retiene esos esfuerzos para que todos tengamos la oportunidad de elegirlo o rechazarlo. Más adelante veremos que cuando Dios deje de filtrar las obras de Satanás en este mundo, el mundo será envuelto en una ruina terrible. Así que aquí lo que vemos actuar es la gracia de Dios. Ahora, ¿hasta cuándo va a durar esta gracia de parte de Dios? ¿Hasta cuándo va a resistir estos esfuerzos de Satanás? Juan describe que aparece un nuevo ángel que en Apocalipsis capítulo 7, versículo 3 dice: hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Fíjate que este sello del Dios viviente no es uno de los 7 sellos que cierran el rollo que estudiamos en Apocalipsis 6. Este sello pertenece a Dios, es el sello de Dios. Pero, ¿qué es un sello? Un sello da fe de la autoridad de un documento. Señala que un documento tiene autoridad legal. Da fe de que el documento es verdadero. Si alguna vez has notariado un documento, sabes que un notario público adjunta su sello al documento, lo cual garantiza su autenticidad. Tu diploma de colegio, de universidad, tu libreta de matrimonio, título de propiedad del automóvil, todo lleva un sello que los autentica como verdaderos. De la misma forma, este sello de Dios se coloca en la frente, dice, de su pueblo, identificándolo y autenticándolo como sus seguidores verdaderos. Aquí Jesús hace un llamado urgente en el tiempo del fin a aquellos que viven en los últimos días de la historia de la tierra antes de su regreso, para que nos consagremos totalmente a Él y defendamos su verdad a cualquier precio. El apóstol Pablo dice en Efesios capítulo 4 versículo 30: y no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, con el cual ustedes fueron sellados para el día de la redención. Aquellos que busquen primero el reino de Dios y su justicia, como dijo Jesús en Mateo 6:33, y pongan sus afectos en las cosas de arriba, serán sellados por el Espíritu Santo. Este sellamiento es para fijar la verdad de la palabra de Dios, para que no podamos ser sacudidos en esos momentos donde todo se va a derrumbar y realmente nuestra fe estará siendo totalmente bombardeada. Es la obra del Espíritu Santo en nuestra vida lo que nos sella para el día del juicio. Estudiaremos este sello con más profundidad en los siguientes capítulos de Apocalipsis, porque veremos que el sello de Dios contrasta con la marca de la bestia presentada en Apocalipsis 3. El sello de Dios identifica a su pueblo. La marca de la bestia identifica a los que siguen a Satanás. Dios colocará un sello en los últimos días, una señal de su poder creador y su autoridad que distinguirá a su pueblo y lo identificará como suyo. Así como los nobles hebreos en Daniel 3 se rehusaron a inclinarse ante la imagen falsificada de Nabucodonosor, el pueblo de Dios de los últimos días no se inclinará ante la falsificación que ordena el poder de la bestia, que es Satanás. Ellos guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Pero ya llegará eso. Por ahora, sabemos que somos sellados por el Espíritu Santo, pero todavía no sabemos cuál es la marca distintiva con la que Él nos sella. No es el tema de este capítulo. Este capítulo es Jesús diciéndole a sus ángeles: no permitan que llegue el último gran tiempo de tribulación hasta que cada uno de los miembros de mi pueblo haya tenido la oportunidad de aceptar mi gracia, responder a mi amor y recibir mi sello. Los ángeles entonces retienen o frenan los vientos de destrucción, las luchas, los conflictos, las guerras, los desastres naturales y el caos total hasta que cada persona del planeta Tierra haya tenido la oportunidad de aceptar plenamente a Jesús y su mensaje para los últimos días. Vamos bien hasta aquí. Ahora, Apocalipsis capítulo 7, versículo 3, no solo dice que serán sellados, sino que se coloca el sello en sus frentes. ¿Qué significa esto? La frente señala a la mente. Es el asiento de la inteligencia donde se ubican la conciencia, la razón, el juicio. El lóbulo frontal del cerebro es donde ejercitamos nuestro poder de elección otorgado por Dios. De todas las facultades que Dios nos ha dado, la libertad de elección es la más significativa. Este poder nos hace plenamente humanos. Dios nos presenta su verdad y nos permite elegir si queremos aceptarla o rechazarla.
Quienes son sellados con el sello de Dios en su frente, entonces, no es que tienen un sellito o una marca en la frente que se le ve, no, sino que significa que han aceptado voluntariamente la verdad de Dios y han elegido ser identificados como uno de sus seguidores. ¿Se entiende? Por supuesto, ni el sello de Dios ni la marca de la bestia, repito, son literalmente estampados o colocados en la frente o en la mano. Estamos tratando aquí con símbolos, no con sellos o marcas literales. Simbolizan la lealtad, la fidelidad en los últimos días, ya sea a Dios o a Satanás. Una vez entendido todo esto, por fin llegamos a la gran pregunta. ¿Quiénes son los 144.000 que fueron sellados por el Espíritu Santo? Para eso, primero veremos cómo se describe a este grupo. Segundo, quiénes componen los 144.000. Y tercero, consideraremos si se trata de un número literal o simbólico, cuestión que tantas opiniones ha levantado. Primero, comencemos con las 7 características que identifican a los 144.000. Explorémosla brevemente en Apocalipsis capítulo 7 y capítulo 14, así por encima. Sé que no lo leíste, pero allí menciona alguna de ellas y las traigo aquí para que podamos tenerlas presentes. Estos 144.000 es un grupo que se mantiene firme durante la crisis final antes de la segunda venida de Jesús. Su vida está consagrada a Jesús a través de su palabra y la obra del Espíritu Santo. Tienen el carácter de Dios, son honestos en un mundo deshonesto, puros en un mundo impuro, fieles en un mundo sin fe, desinteresados en un mundo egoísta, generosos en un mundo que solo quiere quitar y amorosos en un mundo de odio. Son liberados por Dios en medio del momento de tribulación antes de la segunda venida de Jesús y por eso cantan el cántico de Moisés y del Cordero que ya vimos en capítulos anteriores. Son vírgenes en el sentido de que no han cometido adulterio espiritual, su fidelidad está solo con Dios. Están vivos cuando Jesús regresa por segunda vez a la tierra y son llevados al cielo sin ver la muerte. Y son salvos gracias a la fe que tuvieron en la gracia de Dios que los limpió de sus pecados. Con eso dicho, segundo, ahora que tenemos la descripción de este grupo de 144.000, descubramos quiénes son. Apocalipsis capítulo 7, versículo 4 dice que los 144.000 vienen de todas las tribus de Israel. A partir de esto, algunos de los que estudian Apocalipsis creen que los 144.000 son judíos que, al final de los tiempos, se van a convertir al cristianismo y saldrán a predicar el evangelio después del tiempo de tribulación que los cristianos van a enfrentar en la tierra antes de la segunda venida de Jesús. Pero, ¿esta es una conclusión válida que podemos extraer de Apocalipsis 7? Hay varias razones para rechazar esta idea, pero quiero resaltar 2. Primero, todo el libro de Apocalipsis está escrito en un lenguaje muy simbólico, como hemos visto. Además, Apocalipsis capítulo 7, versículos 5 al 8, menciona que los 144.000 están compuestos por 12.000 de cada una de las 12 tribus de Israel. Esta estructura artificial sugiere un número simbólico. Además, el pueblo judío de hoy ya no rastrea su linaje de ninguna tribu en particular, tal como se describe en el Antiguo Testamento. Sería muy difícil, si no imposible, identificar al final de los tiempos a 12.000 judíos de cada tribu de Israel. Segundo, el Nuevo Testamento es claro en cuanto a que las distinciones entre judíos y gentiles, o sea, todos aquellos que no son de origen gentil, han sido eliminadas por el Evangelio de Jesús. Pablo dice en Gálatas capítulo 3, versículos 26 en adelante: Así todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que han sido bautizados en Cristo, de Cristo están revestidos. Ya no hay judío, ni griego, ni siervo, ni libre, ni hombre, ni mujer. Todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Y ya que son de Cristo, de cierto son descendientes de Abraham y conforme a la promesa, herederos. Así que no tendría sentido realizar nuevamente una división. En la era del Nuevo Testamento, todos los que aceptan a Jesús y se convierten en sus discípulos son parte del Israel espiritual. Por lo que los 144.000 no son judíos convertidos, son israelitas espirituales, creyentes, cristianos que viven la tribulación final en el tiempo del fin y son salvos de la tierra, llevados al cielo con Jesús en su segunda venida. Son, en pocas palabras, los redimidos que están vivos en la tierra cuando Jesús venga. ¿Ok? Tercero, la pregunta que nos queda por resolver es: ¿este número es literal o es simbólico? ¿Habrá exactamente 144.000? ¿No pueden ser 143.999 o 144.001?
Si es así, parece bastante extraño que de un planeta con una población estimada de casi 8.000 millones de personas, solo 144.000 serán salvos de entre los que vivan cuando Jesús regrese. Como mencioné anteriormente, el lenguaje simbólico es la norma en el libro de Apocalipsis. Las 12 tribus de Israel representan a todo Israel, el pueblo escogido de Dios del Antiguo Testamento. Los 12 discípulos representan a toda la iglesia cristiana del Nuevo Testamento, su pueblo escogido en la era cristiana. Las 12 puertas de los muros de la Nueva Jerusalén en el norte, sur, este y oeste representan el número completo de los redimidos que ingresan en la ciudad santa desde todos los rincones de la tierra cuando Jesús regrese para llevarnos a casa. El hecho de que el número 144.000 sea la suma de 12.000 de cada una de las 12 tribus de Israel sugiere fuertemente que este número es simbólico, no literal. Las 12 tribus sumaban la totalidad del pueblo escogido de Dios en el Antiguo Testamento. 12.000 de cada una de estas 12 tribus indica plenitud. Es una representación simbólica del número completo de los salvos que experimentan la tribulación final y ven venir a Jesús. Estas son personas que están totalmente comprometidas con Jesús en el tiempo del fin, el de la historia de toda la iglesia. Teniendo en claro entonces las 7 características de este grupo, descubrir que son creyentes cristianos que están en el tiempo del fin y que están vivos cuando Jesús regrese, y entender que este número no es literal, sino simbólico del número completo de salvos que están vivos cuando Jesús regrese, Juan ahora sí describe lo que ve a continuación. Apocalipsis capítulo 7, versículos 9 al 10 dice: «Después vi una gran multitud que ninguno podía contar, de toda nación, tribu, pueblo y lengua. Estaban ante el trono y en presencia del Cordero, vestidos de ropa blanca y con palmas en sus manos. Y aclamaban a gran voz diciendo: la salvación se debe a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero». Los 144.000 son aquellos fieles seguidores de Jesús que vivirán en la tierra cuando Él venga. Sin embargo, no son los únicos que serán salvos para vivir con Él para siempre. Juan ve una gran multitud incalculable, compuesta por personas de todas las edades que hablan todos los idiomas y todos los grupos étnicos que han existido en nuestro mundo. Estos, dice Apocalipsis 7:14, han venido de la gran tribulación, han lavado sus ropas y las blanquearon en la sangre del Cordero. Estos son los salvos que han muerto creyendo en Dios, aceptaron su plan de salvación a lo largo de los siglos y que resucitarán en la segunda venida de Jesús para, junto con los 144.000 que estén vivos, puedan juntos ir a los cielos y disfrutar de la presencia de Dios. Entonces, ¿cuál era el objetivo del capítulo 7 de Apocalipsis? Responder la pregunta de Apocalipsis 6:17. El gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Apocalipsis 14:1 dice que los 144.000 están de pie con el Cordero en el monte Sión. Y Apocalipsis 7:9 dice que la multitud también estaba de pie delante del trono y delante del Cordero. Entonces la respuesta es ambos grupos. Los 144.000, que es un número simbólico que representa a los cristianos fieles que estarán vivos en el momento de la segunda venida de Jesús, y la multitud, que son todos los que murieron creyendo en Dios, aceptaron su plan de salvación a lo largo de los siglos y que resucitarán en la segunda venida de Jesús. ¿Por qué son capaces de permanecer en pie? Apocalipsis 7:14 dice que todos pueden quedar en pie porque han lavado sus ropas y las blanquearon en la sangre del Cordero. En otras palabras, somos salvos solamente gracias a Jesús. De eso se trata este capítulo. Por lo que este capítulo de Apocalipsis 7 es un llamado de Dios a consagrarnos a Él. No importa si cuando Él regrese seremos parte de los 144.000 que estemos vivos o de la multitud que murió en el tiempo. Lo importante es que estemos con Él aquel día. Apocalipsis capítulo 7, versículos 16 y 17, termina con esta gloriosa promesa. Todos los redimidos de Dios nunca más tendrán hambre ni sed. El sol no los molestará más, ni ningún otro calor, porque el Cordero que está en medio del trono los apacentará y los guiará a fuentes de agua viva, y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. Fíjate, el Cordero se convierte en nuestro pastor. Nos convertimos en sus ovejas y Él nos conduce a fuentes de agua viva. En Jesús quedamos satisfechos plenamente. En Él tenemos todo lo que necesitamos. En Él nuestra sed de eternidad queda completamente saciada.
Él nos invita a encomendar nuestra vida completamente a Él hoy, para que algún día podamos permanecer en pie delante de su trono y vivir con Él por toda la eternidad, para la vida que fuimos creados. Pero recuerda, los únicos que permanecen en pie son aquellos que han lavado sus ropas y las blanquearon en la sangre del Cordero. Y lo sé, quizás me estás escuchando en este momento y dices, miro mis ropas, miro mi vida y está todo menos blanqueada. Me siento sucio. Tienes pensamientos del tipo, no merezco el perdón de Dios, no soy digno de Él. Me alejé mucho para poder ser reconciliado. Hice daño a muchas personas para ser perdonado. Caí demasiado profundo para ser rescatado. Dios ya se cansó de mí porque pequé muchas veces. Y sabes, no te voy a decir que no, es cierto todo lo que estás pensando. Pero al mismo tiempo préstame tus oídos para lo que te voy a decir. El Padre no te acepta por tus méritos, sino por los de Jesús. Cristo fue tratado como tú mereces, para que tú puedas ser tratado como Él merece. Fue condenado por tus pecados en los que no había participado, para que tú pudieras ser justificado por su justicia en la cual no habías participado. Él sufrió tu muerte para que tú pudieras recibir su vida. Y la invitación que te hace hoy es, venid y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Hoy recuerda que, a pesar de tu pecado, su gracia es más grande que tus equivocaciones, más indulgente que tu culpabilidad, más hermosa que tu quebrantamiento, más redentora que tus remordimientos. Su gracia es más grande que tus heridas, más sanadora que tus sufrimientos, más liberadora que tu amargura, más predominante que tu venganza, más conciliadora que tu resentimiento. Su gracia es más grande que tus circunstancias, más pacífica que tus desilusiones, más poderosa que tus debilidades, más esperanzadora que tu desesperación. Un amor tan grande es difícil de comprender, incluso de aceptar. Pero hoy esa gracia nos encuentra donde estamos, pero no nos deja donde nos encontró. Nos salva de la vida sin Dios, pero nos capacita para la vida con Él. No siendo esta gracia una excusa para seguir pecando, sino la razón por la que nos levantamos. Por lo cual, confiesa hoy tu pecado delante de Dios en arrepentimiento y ten la seguridad de su perdón. Que tu pecado no sea la razón por la cual te alejas de Él, sino la razón por la cual te acercas a Él. Porque si te miras a ti mismo, verás imposible salvarte. Pero si miras a Jesús, verás imposible perderte. Todos los redimidos nunca más tendrán hambre ni sed. El sol no los molestará más, ni ningún otro calor, porque el Cordero que está en medio del trono los apacentará y los guiará a fuentes de agua viva, y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. Conversamos con Dios sobre esto. Padre, queremos estar aquel día. Queremos que esta relación que tenemos ahora contigo pueda ser eterna, Señor. Que podamos estar en tu presencia, el lugar de donde jamás tuvimos que habernos ido. Padre, muchas veces cuando nos miramos nuestra vida, decimos, no vale la pena seguir intentándolo, seguir fallando, seguir cayendo, seguir equivocándonos. Pero Señor, que en lugar de mirarnos a nosotros podamos mirarte a ti. Porque al mirarte a ti es donde encontramos tu gracia, tu misericordia y tu amor. Solo tú puedes transformarnos, solo tú puedes cambiarnos, Padre. Por lo cual que hoy nuestro pecado, en lugar de alejarnos de ti, sea la razón por la cual te buscamos. Porque somos esclavos, Señor, de este pecado. Queremos ser libres y eso solamente lo encontramos en ti. Por eso nos entregamos hoy a ti, Señor. Confesando nuestro pecado, en arrepentimiento te pedimos que nos cambies, Señor. Transfórmanos, renuévanos, somos tuyos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Y con eso llegamos al final. Comparte con otros lo que aprendiste hoy. Súmate a la comunidad en WhatsApp totalmente gratis si todavía no lo has hecho, para recibir una notificación en tu celular cada mañana, escuchar los episodios sin conexión, tener material extra, hacer tus preguntas, acceder a contenido exclusivo y te espero en el siguiente para que nunca pares de aprender y nunca pares de crecer. ¿Por qué? Porque hasta el cielo no paramos.